traen al corazón del hombre un refrigerio impresionante que viene desde el mismo cielo. Solo con leerlas. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y la compasión se apartará de mi vista. Glorioso pasaje de la Escritura. Bendita inspiración de Dios a este gran profeta. Oseas capítulo 13, versículo 14. Me lleno de emoción. Quizás se me quedó mudo al tener tanto material tan profundo, tan significativo para nosotros, que no sabe uno cómo empezar a disertar en esta porción tan gloriosa. Muchos hombres que un día estuvieron en el camino del Señor, que estuvieron disertando en estas verdades eternas, pero que por múltiples circunstancias, por cualquier motivo, ya no están, aunque estén vivos, pero ellos ya no están militando en la obra del Señor. Hombres que tuvieron un regocijo profundo, una inspiración impresionante, inspirados por el Espíritu de Dios a través de estas gloriosas Escrituras. Por el solo hecho de leerlas es suficiente para tocar el corazón de un hombre. Su significado, su expresión, la figura tan poderosa y tan diciente que hay en estas Escrituras. Escrituras lindas que introducen al hombre al mismo regazo de Dios, llenas de folclor, llenas de colorido, llenas, tapizadas de amor, de unción y de vida eterna. Escrituras en las cuales uno se imagina al Señor tomándolo a uno de la mano y apartándolo del peligro, llevándolo por los pasajes y por el sendero de la vida eterna e introduciéndolo a uno mismo al reino de los cielos. Y dice la palabra que la mano del Seol los redimiré. De la mano del Seol yo los tomaré, yo los libraré, yo los guardaré, yo los traeré conmigo, los arrebataré del Seol, los sacaré de las profundidades de la perdición. No importa las circunstancias, no importa el tipo de pecado, el Señor tiene el poder tan grande de sacarme de ahí. Pero hay varios puntos que tenemos que desglosar y aclarar. Uno de ellos, el pecado, la muerte y la ley. Son tres aspectos que juegan un papel importantísimo en la salvación,
en la vida eterna y en la misma resurrección. Es impresionante, permítanme leer esto nuevamente. Gloria a Dios. De la mano del Seol los redimiré. Quiero que sepamos una cosa. El aguijón de la muerte, donde se fortalece la muerte, donde se hace grande la muerte, es el pecado. Es el vehículo más poderoso de la muerte, es el pecado. Porque es por el pecado como la muerte adquiere autoridad sobre el hombre. Porque es por el pecado como la muerte adquiere autoridad sobre el hombre. Es por el pecado como la muerte adquiere un derecho que el mismo hombre le da. Es la autoridad que el hombre le da a la muerte. Cuando el hombre peca, automáticamente le está cediendo su vida a la muerte. Cuando el aguijón de la muerte, que es el pecado, se acerca, se asoma a la vida del hombre, el hombre automáticamente le está diciendo a la muerte: muerte, tú puedes tener autoridad sobre mí. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero quiero que veamos, porque es a través del pecado como el hombre le cede prácticamente su vida y le da autoridad total y definitiva a la muerte para que tome lugar en la vida del hombre y para que lo arrebate y lo introduzca al mismo Seol. Por eso el Señor dice en su palabra: de la mano del Seol yo lo redimiré. El Señor dice en su palabra, en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 23, y a los que se le... Vamos a ir a la escritura para no equivocarnos. Juan, capítulo 20, versículo 23. Aleluya. Juan, capítulo 20, versículo 23. Sin perder Oseas. Mira lo que dice, lo más hermoso. Juan, capítulo 20, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Vamos a ir otra vez. Y mira lo que dice: de la mano del Seol los redimiré. De la mano del Seol los redimiré, porque sus pecados ya han sido remitidos. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Jesucristo como el único, perfecto, poderoso y divino Salvador, aquel que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Le quitó el imperio que tenía la muerte. De la mano del Seol los redimiré. Los redimiré. Los redimiré. Quitaré sus pecados y los plantaré en lo profundo de la mar, de donde yo nunca jamás volveré a tener memoria de ellos. Es impresionante. Estamos hablando del poder que tenía el pecado, la autoridad que el hombre le había dado al pecado. El hombre le cedió
plena y absoluta autoridad al pecado. El solo hecho de practicarlo, el hombre le dio autoridad a la muerte a través del pecado. O sea, que el hombre, cuando peca, su pecado es mortal, absoluto, automáticamente el hombre es reo de muerte. Es demasiado sensitivo, muy peligroso este tema, por eso queremos desglosarlo con sumo cuidado, porque es muy profundo, hermanos. Todo tiene su poder. El hombre le da autoridad al pecado, a la muerte, a través del pecado. Cuando el hombre peca, está cediendo todos sus derechos al pecado y por ende a la muerte, automáticamente. Pero, dice la palabra del Señor, vayamos a las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros cedemos al pecado, automáticamente le estamos cediendo la autoridad sobre nosotros. Pero el poder del pecado, donde se fortalece el pecado, el poder del pecado lo tiene la ley. Porque nosotros no conocimos pecado sino por la ley. Porque acuérdense que antes de que Dios le diera a Moisés allá en el Sinaí las tablas de la ley, los mandamientos de la ley de Dios, el mundo se regía por diferentes tipos de doctrinas. En este caso, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y dolor por dolor. Usted sabe cómo se practicaba esto. El pecado que tú cometías, si tú robabas, hurtabas o matabas, lo mismo iban a hacer contigo. Era ojo por ojo, diente por diente y dolor por dolor. Pero cuando aparecen los 10 mandamientos, la ley mosaica, la ley de Dios, entonces el pecado que antes se practicaba y que sencillamente a través de una ley sencilla se conmutaba, que era cambiando este por este, me roban esto, yo voy y tomo esto en pago, en recompensa, porque así lo decía la ley. Hoy en día, cuando aparece automáticamente la ley de Dios a través de Dios y Moisés en el Sinaí, entonces el pecado ya tiene nombre propio. ¿Cómo es esto? Entonces, el poder del pecado se llama ley. Los pecados ya no pasan al anonimato, sino tienen nombre propio. No hurtas, no matas, no codicias los bienes ajenos, no anhelarás la mujer de tu prójimo, no matarás, no hurtarás. Entonces el pecado tiene nombre propio y automáticamente el hombre le cede el dominio a la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene nombre propio. Entonces dice el Señor en su palabra,
escribiendo el Señor Jesucristo. Ahora somos ministros de un nuevo pacto. Gloria a Dios por ello. El último pacto impresionante. Somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. ¿Y cuál es la letra que mata? La ley. Porque por la ley nosotros conocimos el pecado, se nos adjudicó el pecado con nombre propio. Por la ley ningún hombre podía ser salvo, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Entonces dice el Señor, porque somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Cuando el Señor aparece, no abroga la ley, no la deroga, la cumple, pero sigue en vigencia, y el pecado se le llama como tal, pecado por la ley. Pero con una salvedad impresionante, que el hombre tiene acceso a la vida eterna a través de la sangre bendita del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. El Gólgota, nada pudo resistir al Gólgota, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades pudieron con el Gólgota. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todo pecado absolutamente. Bendito sea el Señor. Impresionante esto. El Señor Jesucristo no vino a abolirla, no vino a derogarla, vino a cumplirla y a darle vigencia todavía. Sí, hermano. Increíble. Increíble. Después de que todo el género humano estaba en condenación eterna, cuando muere Adán, el primer Adán, el alma viviente, queda la vida en Cristo Jesús. Muere el primer Adán, sale el postrer Adán, el Espíritu vivificante, el que nos salva, el que nos restaura, el que nos cambia, el que nos da la oportunidad de vida eterna, el que nos dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos de la ira venidera a través de la sangre en la cruz del Calvario. Sigamos en Dios. Quiero que vayamos, por favor, al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 17, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque este tema es impresionante, muy, muy importante, que podamos disertar en esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga, la transgresión de uno. Quiero explicar esto. Pues si por la transgresión de uno, si por el pecado de uno reinó, o sea, tuvo control la muerte sobre el resto de la humanidad. Lo voy a leer otra vez para que lo entendamos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el perdón eterno, la salvación eterna a través del evangelio eterno de Jesucristo. Si por uno solo reinó la muerte para todo el género humano, a través de uno solo vino el perdón para todo el género humano, para redimir a la humanidad del pecado que lo asediaba y lo conducía a la condenación eterna. No sé si la gente se molesta, porque siempre estamos predicando contra el pecado, contra el pecado, contra el pecado. Quizás esto perturba los oídos de muchos, pero estas son palabras de vida eterna. Palabras de salvación, hermanos. Nosotros no le vamos a predicar palabras que le estimulen su ego, su orgullo o su vanidad. Le vamos a predicar palabras que deshagan todo aquello que va en contra de la moral de la bendita palabra de Jesucristo. Todo aquello que aumenta el orgullo, que deshace los principios escriturales en los hombres. Estas son palabras de vida eterna. Lo que conduce al hombre por el camino de la salvación, lo que conduce al hombre e introduce al hombre al reino de los cielos a través de la sangre poderosa, misericordiosa, milagrosa de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, el príncipe de los predicadores, no tenía necesidad de adornar su palabra, porque sus palabras eran dulzura y amor, inspiraban vida, inspiraban aliento, deseo de servir, deseo de vivir. Era como si Dios mismo lo estuviese tomando a uno por el camino de la santificación, de la consagración y de la santidad. Ese era Cristo el Señor en esta tierra. Todo el mundo se le acercaba porque sus palabras eran palabras de vida eterna. No importa la clase o el tipo de pecado que la persona tuviese, refrigeraban su alma. Eran oxígeno para su misma alma. Me imagino que le decían: Señor, háblanos más, háblanos más, porque tus palabras sanan mis huesos. Tus palabras sanan mi alma. Háblanos más, Señor, por amor a tu nombre. Aleluya. Cuán grande necesidad hay en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11, por favor. Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11. Hay un interrogante.
¿Es mala la ley para ti? ¿Es mala? ¿Perturba la mente? ¿Demasiados requerimientos? ¿Sí? No, al contrario, veamos. ¿Qué pediremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Estoy en la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11. Estoy en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues dice, hablando el apóstol Pablo, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Explíqueme eso. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Vamos a citar un ejemplo. Tomar algo prestado y no entregarlo. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llama sustracción o sencillamente robo. Dice, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque anteriormente no existía la ley. Existía otro tipo de ley, que era la ley del talión. Entonces dice el apóstol, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Hasta que la ley sale a la luz, el hombre se da cuenta de su condición pecaminosa. Leamos. Estoy en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Oiga, no conociese yo la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no existiese la ley de Dios, el pecado no tuviese tanta resonancia y tanto efecto devastador en el género humano. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es impresionante. Miren a dónde vamos ya. Sigamos avanzando. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido cuando viene, cuando aparece, cuando hace su arribo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está hablando, escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo. Pero cuando aparece la ley, antes sin ley vivía, pero cuando aparece la ley, yo muero. ¿Por qué muero? Porque él perseguía la iglesia del Señor. Él consentía en que bajo la ley se condenase a los cristianos, se le apedrearan, se le castigaran,
y aún se les quitase la vida. Y él todo esto lo aprobaba y lo consentía. Por eso dice que cuando aparece la ley, entonces yo muero. Me considero reo de muerte delante del Señor. Sí. Es impresionante esto. Pero hay que sacarlo a la luz. Cuidado con ello, hermano. Es un pecadito sencillo, blanco, tranquilo, transparente en el Señor. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento por el cual muchos vivieron, para él resultó para muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hermanos, yo sé que a veces es demasiado calcitrante predicar contra el pecado, pero el que no predica contra el pecado, con él está. Lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando aparece la ley, yo muero. Porque antes vivía bajo otra ley, que no era la ley de Dios, era su propia ley. Sigamos avanzando, hermano, porque tenemos otras porciones de la Escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Versículo 29. Ya lo tenemos, amén. Voy a ir al versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Qué grande es el Señor. Qué misterios tan poderosos tiene el Señor en sus sagradas escrituras. Y Él se lo inspira a quien Él le agrada. A ti y a ti también. Dios puede constituir de ti una gran mujer de Dios, llena de dones, ministerios, con el favor eterno de Dios. Puede hacer de ti un gran hombre, un pastor, evangelista, maestro, un gran ministro del Evangelio, si tú quieres. Gloria a Dios. Hay palabras tan grandes, tan fuertes, tan poderosas. Quiero que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías. Gloria a Dios. Isaías capítulo 25. Versículo 8.
Gloria a Dios. Estamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá Jehová la muerte, porque así lo ha dicho, y enjugará los ojos y el rostro de muchos, porque así lo ha dicho. Porque yo sé que hay infinidad de hombres y mujeres los cuales la vida les ha sido muy difícil para ellos, en lo ministerial, en lo personal, en lo familiar. Han pasado por una serie de vicisitudes tan difíciles de soportar y de llevar, que su único aliento, su único refrigerio es la bendita presencia y palabra de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Ellos no quedarán sin recompensa. Dios nunca llega tarde a la vida de una persona, no. Él es bueno. Él es perfecto en sus designios. Sus tiempos son perfectos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuánta tristeza en muchos ministros conocemos y vemos. Hombres y mujeres que lloran, gimen, ruegan, suplican. No es que la vida les haya jugado una mala pasada. El Señor dice en su palabra: es necesario que a través de muchas luchas y tribulaciones entremos en la bendita presencia del Señor. Es a través de muchas luchas y tribulaciones, lo dice el Señor en su palabra. Gloria a Dios por él. Vamos a terminar, vamos a ir. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Versículo 52 en adelante. Capítulo 15, versículo 52. Impresionantes escrituras, poderosas y gloriosas escrituras grandes, con letras impresionantes, con letras que transforman, con letras que resucitan a los hombres, palabras inefables, palabras benditas, plasmadas en este glorioso libro. Bendito. Palabras que transportan al hombre y lo llevan hasta la dulce presencia del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Vayamos al 51. Y dice: os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los muertos resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados. Pero la iglesia de Cristo será llevada a las nubes, donde nos encontraremos con nuestro Señor cuando Él venga por su iglesia. Después de que Él venga y tome su iglesia, después de que Cristo tome su iglesia en las nubes, lo que significa el arrebatamiento, después de que este acontecimiento inmediatamente suceda, se contarán 7 años. 7 años de angustia y de tribulación, cual nunca jamás han sucedido en la tierra, donde será lloro y el crujir de dientes, donde la muerte huirá de los hombres. Pasados estos 7 años de angustia y de tribulación, vendremos nosotros, la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo, al reino milenial de Cristo por 1000 años, donde Satanás será atado por 1000 años. Hermanos, yo los insto a que nos santifiquemos. Busquemos el bendito rostro del Señor Jesucristo. Hagamos votos de santidad y de consagración, de búsqueda. Buscarle mientras Él viene, mientras Él pueda ser hallado. Buscarle. Sigamos. Estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. ¿Los muertos en quién? En Cristo. Serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, es vital que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para poder ser introducidos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y más adelante dice el Señor: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, por la victoria de aquel que nos llamó, de aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias al Señor.